Amigos y amigas de Cuatro Vientos, queridísimas audiencias, queridísimos cibernautas, aunque ese término parece ser que amigos y seguidores de Cuatro Vientos. Ya es de la prehistoria. Sí. Con Alicia Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo es. estás? Jesús Sosa Castro, un queridísimo amigo, colaborador de Cuatro Vientos en la Ciudad de México, La Capirucha, mi estimado Jesús. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, también. Muchas gracias, Jesús. Oye, ¿qué tema el del día de hoy? Pues ya se viene el Consejo Nacional el día 3 de octubre y hay tantas cosas que señalar. Es prácticamente la continuación de la charla de hace una semana que sostuvimos contigo, en donde hay cuestionamientos muy serios, muy fuertes, muy preocupantes por parte de la base morenista en todo el país. Ya te diste cuenta de que no somos dos los que están ahí cuestionando, oye, pues, ¿qué está pasando? Sino que hay un mar de personas que están pidiendo cuentas, que están pidiendo información. O Alicia Aragón, bienvenida de nueva cuenta. Bien, nada más bienvenido, que guapura. Javier Cruz. Ya, me quedo callado. Vamos adelante. ¿Qué tal, Jesús Sosa Castro, queridísimo amigo? Y bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, vamos a platicar con Jesús Sosa Castro, analista político y militante de la izquierda de toda la vida, de esta izquierda que se propuso una transformación radical en México para hacer posible una sociedad más justa. Y en esto ha empeñado su vida Jesús Sosa Castro, como pocos. No tan pocos, hay muchos, pero la mayoría no, la mayoría van sobre hacer una carrera política. Si no es posible llevar al pueblo al poder, pues por lo menos llegar yo, dicen. Por lo menos yo. Por lo menos yo sí llego. Y Jesús es de los que se ha mantenido firme en esta pelea que parece no tener fin. Fue militante del Partido Comunista Mexicano, miembro de su dirección, de los partidos subsecuentes que se crearon en el proceso de unidad de la izquierda y hasta llegar ahora a Morena. Es pues un destacado militante de Morena que participa con mucho ímpetu desde la base morenista precisamente para hacer valer la opinión, la voz, los derechos de los militantes de la base y pelear por lo que considera debe ser la verdadera cuarta transformación. Usted sabe que Morena pues se creó en una amalgama de intereses, de grupos, de corrientes, como un gran movimiento, pues con un objetivo muy claro: ganar la presidencia, sacar de la presidencia de la República, sacar del gobierno al prianismo. Algunos se nos colaron en Morena, pero ahí está, ese es el objetivo. Como menciona Javier, este próximo domingo habrá Consejo Nacional de Morena y tienen en la agenda la discusión de un gran tema. Como que se adelantaron las cúpulas de partido encabezadas por Mario Delgado y desde la semana pasada dieron un campanazo por ahí llamando a la creación de una alianza popular, así le llamaron, una alianza popular de Morena, construyendo esta alianza popular con el obradorismo, con los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a defender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, defender la cuarta transformación, pero en esto que suena tan bonito, se llevan una propuesta que causa escozor hacia adentro de Morena, porque plantean una reafiliación, una apertura prácticamente total a las nuevas afiliaciones y pues con esto el temor que desatan de que grupos corporativizados vayan a entrar ya dentro del rejuego por la presidencia de la República para 2024 con proyectos más de grupo personales que de interés de la transformación que se ha propuesto López Obrador. Sin embargo, Jesús, nos dimos cuenta que hubo una reacción muy importante. En estos días se agruparon varios militantes de Morena, algunos destacados dirigentes, y bueno, trascendió. Yo creo que hubo muchas maneras en que se estuvieron manifestando, pero una de ellas que más trascendió fueron los diálogos que a través de estos medios sociales de internet difundió John Hackerman,
y Xochitl Zagal, que es la secretaria de organización del Comité Ejecutivo Nacional, y otras personalidades que han estado participando en un diálogo que rompió este centralismo de la capital de la República y vinculó a gente de todos los estados del país, y todos manifestando una profunda preocupación por este tema que se va a discutir en el Consejo junto con otros, en el Consejo Nacional del domingo, que se refiere a la propuesta de discusión sobre los lineamientos para la afiliación, credencialización y organización de comités de protagonistas del cambio verdadero, como comités de defensores de la cuarta transformación. ¿Qué es lo que viste tú en esta semana? ¿Qué has escuchado con tus compañeros? ¿Cómo ves que viene este consejo? ¿Qué va a suceder, Jesús, en este consejo? Bueno, yo creo que van a suceder cosas muy importantes, Olga y Javier. Y a mí, de manera particular, me da mucho gusto que esté ampliándose el margen, la opinión, la participación de compañeros con mucho crédito político, con mucha participación, con mucha experiencia, a este debate que me parece justo y necesario, ¿no? Yo en la videocharla que tuvimos con ustedes, que tuve con ustedes el día jueves pasado, me quedé un poco preocupado cuando Javier un poco de manera chusca decía, o tú, no recuerdo quién de los dos, que se veía una participación muy pequeña, que prácticamente era yo el único que estaba preocupado por esta situación. Y yo respondía que no era el único, sino que había otro que se llama John Ackerman, y que ya éramos dos, ¿no? Así es. Bueno, de hace 8 días a la fecha, tengo la impresión de que este número de personas que estamos compartiendo esta preocupación ha crecido potencialmente de manera muy grande, ¿no? Uh-huh. Y esto a mí me lleva a la conclusión de que la reunión del Consejo Nacional para el día domingo próximo, el día 3 de octubre, no va a ser una reunión fácil para Mario y para la gente que está apoyando el proyecto de Mario, ¿no? Porque los argumentos que se están poniendo sobre la mesa, tanto por parte del grupo encabezado por Mario y Citlali Hernández y un buen número de gobernadores y diputados y dirigentes del partido, puede verse contrastándolo con la opinión bastante documentada, muy correcta, apegada a derecho, apegada a los estatutos, a las normas internas del partido, que estamos sosteniendo un número importante de compañeros, dentro de los cuales, pues obviamente está John Ackerman, está la compañera Xochitl Zagal, y están varios intelectuales y dirigentes de los estados, consejeros y militantes de base del partido, ¿no? Entonces yo creo que este planteamiento que hace Mario de que hay que dar nuevos pasos en la idea de crear una alianza popular, pues hace falta esclarecer exactamente qué es lo que quiere decir él sobre esta alianza popular, porque yo creo que como muchos estamos por la ampliación, por el fortalecimiento de las filas del movimiento partido Morena. Todos Perdón, estamos de acuerdo ella es con eso. Xochitl Zagal, ¿verdad, mi estimado Jesús? Sí, ella es. Perdón, no oí. Perdón, ok. Ella es, Olga, sí, ella es, ok, perfecto. Discúlpame, es que para que la gente conozca también a Xochitl, porque ella ha jugado un papel últimamente muy importante en materia de difusión de la oposición. Sí, la compañera Xochitl Zagal, como
todos sabemos, es la secretaria de organización del Comité Ejecutivo Nacional. Hay críticas sobre ella que ha venido explicando porque muchos decían, y entre ellos yo, que la secretaria de organización, más bien que muchos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, no expresaban ninguna opinión sobre los acontecimientos políticos y menos sobre lo que está pasando internamente en el partido, ¿no? Incluida Xóchitl Zagal. Pero ella ha explicado y han dicho otros compañeros suyos del Comité Ejecutivo Nacional, entre ellos un tal Carlos que participó ayer mejor dicho, Carlos Figueroa, exacto, da una serie de explicaciones respecto del comportamiento de ambos en las discusiones internas del Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, pues a mí me da gusto que finalmente Xóchitl Zagal pues haya salido públicamente fijando su posición sobre estos acontecimientos. Y yo saludo, lo dije al día siguiente de que ella dio a conocer su posicionamiento, su manera de ver y de explicar esta situación que estamos viviendo en el interior del partido, ¿no? Ahora bien, desde mi punto de vista, Mario y Citlali y otro grupo de personas se montaron en la idea que se ha venido planteando, que se ha venido desarrollando en un sector importante del partido y de la opinión pública respecto de la necesidad de fortalecer las filas del partido, del movimiento progresista para apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación. Yo en eso no tengo duda, hay que hacerlo, hay que fortalecer al partido, hay que fortalecer al movimiento. Pero la forma de cómo lo está planteando Mario, Citlali y otros, pues yo tengo diferencias con esa forma de hacerlo, como se ve que hay diferencias en este grupo de personas que están discutiendo, que están debatiendo en este esfuerzo que está impulsando John Ackerman y que ya lleva 3 sesiones, me parece, hasta este momento, en donde el debate pues ha merecido mucha aprobación, mucho respeto por el nivel del mismo y porque se están poniendo sobre la mesa cuestiones importantes que tienen que ver con la vida del partido. Por principio de cuentas, me parece que fue el doctor Armando Bartra el que señaló que cuando Mario y sus seguidores hablan de que el partido no es de nadie, no tiene dueños, sino que es del pueblo, es de la sociedad, y él explica que eso no es tan así, porque los compañeros, los ciudadanos, los electores que votaron por este proyecto de la Cuarta Transformación y que no son militantes, bueno, lo hicieron en razón de apoyar un proyecto político. Y ese proyecto político no es un proyecto que haya apoyado todo el pueblo de México, ¿no? Toda la sociedad. Eso no es así. En consecuencia, nosotros tenemos que establecer una diferencia entre lo que queremos que llegue a las filas de Morena Movimiento, que es este sector progresista, demócrata, que votó por el proyecto y que debe fortalecer las filas de esta organización, de este movimiento partido, ¿no? No cualquier persona, no, los dueños no son todos, porque cuando Mario habla de que la Alianza Popular es el espejo en el cual deben verse los intereses de todo México, de todos los mexicanos, pues yo digo que eso no es así, no se sostiene, porque hay un sector muy importante de la opinión pública que no solamente no apoya, sino que está en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Y en consecuencia, me parece a mí que este es un planteamiento digno de ser recogido, de tomarse en cuenta para hilar
una idea, una propuesta en la cual se contenga este esfuerzo de fortalecer las filas de Morena, las filas del movimiento progresista que votaron por el proyecto de Morena, y no abrirle la puerta pues a cualquier persona que en estas condiciones que estamos viviendo puede dar margen a que se introduzca un sector de estos vivales, de estos derechosos que andan en busca de infiltrarse y de descarrilar el proyecto de la Cuarta Transformación, porque es evidente que a estas alturas hay personas que forman parte del aparato del partido y del gobierno que están haciendo todos los esfuerzos por descarrilar, por estorbar el desarrollo de la Cuarta Transformación. Y lo estamos viendo, incluso algunos que fueron en su momento promovidos por el propio partido, por Andrés Manuel y por otros dirigentes del partido, y que se están pasando a las filas de la oposición porque no comparten el proyecto en su totalidad, ¿no? Entonces, este es el primer problema que se está poniendo sobre la mesa y del cual pues tenemos que dar cuenta en esta reunión del Consejo Nacional del día 3 de octubre. Ahora. Próximo domingo. Del próximo domingo, ¿no? Hay una discusión, me parece a mí, cada vez más creciente en distintos sectores del partido, porque no solamente es el grupo este que encabeza John Ackerman, está el grupo nuestro, digo nuestro porque yo pertenezco a él, que se llama el Foro Nacional de Militantes de Morena, y que tiene una representatividad importante a nivel nacional, que nos hemos reunido en estos últimos días, hemos discutido este problema y hemos acordado presentar una propuesta encaminada a superar estas cuestiones que se están debatiendo el día 3 de octubre en esta reunión del Consejo Nacional. Para el efecto, Olga y Javier, estamos convocando a una reunión nacional previa del Foro Nacional de Militantes de Morena para el día 2 de octubre, es decir, un día antes de que se reúna el Consejo Nacional. En esa reunión vamos a aprobar un documento, un pronunciamiento público, político, respecto de estos problemas que está viviendo el partido Partido Morena, ¿no? Ya lo hemos trabajado, ya está viéndose la parte fina del documento, revisando algunos problemas de redacción, añadiendo algunas otras cosas, resultado de esta discusión previa que hemos tenido en estos últimos días. Se está afinando el documento y el día 2 de octubre lo vamos a dar a conocer y el día 3 se va a entregar como una propuesta coincidiendo con la propuesta de este grupo que encabeza John Ackerman al Consejo Nacional. Y estamos coincidiendo en las propuestas que está haciendo este grupo de John Ackerman, ¿no? ¿Qué está planteando este grupo? Primero, que el partido no derive hacia una organización sin proyecto, sin principios, ajena a normas internas, a estatutos y demás, ¿no? Sino que tenga claramente preciso su rostro político de defensa del proyecto de la Cuarta Transformación, de la profundización de la Cuarta Transformación. En primer lugar. En segundo lugar, pensamos que este asunto que se está debatiendo actualmente debe salir de los marcos en los que lo quieren poner el grupo de Mario Delgado. Es decir, hasta ahora este procedimiento, esta propuesta no nació desde las bases del partido,
sino que nació desde la cúpula de esta organización. Y nosotros no compartimos la idea de que estas decisiones sean decisiones cupulares, que no conozca a tiempo, que no discuta a tiempo la militancia y que no se conozca públicamente cuál es el posicionamiento que se quiere poner sobre la mesa, ¿no? Nosotros estamos exigiendo que se abra un debate público con el objeto de resolver estos problemas de cara a la nación, con el objeto de recoger lo que recurrentemente está planteando el presidente de la República, de que ha llegado el momento de que sea el pueblo, de que sean las organizaciones sociales, de que sean los movimientos sociales los que desde abajo empujen la profundización de este proyecto que está encabezando Morena, ¿no? Y solamente si se consulta, si se consensa esta opinión desde abajo, es como nosotros vamos a recibir el apoyo de toda la gente que se quiere aliar con Morena para defender el proyecto del cual venimos trabajando, ¿no? De otra manera, si se resuelve nada más a través de las cúpulas, entonces se está quedando al margen no solamente la militancia del partido, sino lo que le da sustento o lo que le debe dar sustento precisamente a un partido que desde el principio se planteó un proyecto diferente al proyecto neoliberal que habían venido empujando los gobiernos anteriores y que tiene que ver con una transformación social, política, cultural y demás, ¿no? Entonces, la única manera de que estos sectores sociales, políticos, sindicales, en fin, participen es tomándolos en cuenta, es haciéndoles llegar las propuestas, que las discutan, que las debatan y que las hagan suyas. De otra manera, no vamos a resolver el asunto que queremos resolver y nos va a pasar lo que pasó, por ejemplo, con Rafael Correa y su equipo en otro momento en Ecuador, que a pesar de que hizo un buen gobierno, no tuvieron la capacidad de engarzar el proyecto gubernamental con las necesidades y la participación de los sectores populares, ¿no? No hubo una liga que hiciera fuerte el proyecto que estaba impulsando Rafael Correa y los resultados pues los vimos a la vuelta de unos meses, ¿no? Que el gobierno fue ganado por un sector de derecha y ahora resulta que el propio Rafael Correa y parte de su equipo pues están en el exilio, no pueden regresar porque pende sobre ellos imputaciones de carácter legal para ser metidos a la cárcel, ¿no? Entonces, todo esto configura un programa, una situación complicada, difícil, que nosotros estamos obligados a resolver. El otro problema en el cual tenemos diferencias en el Foro Nacional de Militantes de Morena y el Comité Ejecutivo Nacional y un sector que está con John Ackerman, tiene que ver con esta idea de en qué instancia hay que plantear las cosas para que éstas se resuelvan de manera correcta y no se siga deteriorando la imagen y la presencia política del partido. Algunos dicen que esto hay que resolverlo internamente ante la Comisión de Honestidad y Justicia en las instancias internas del partido y que no conviene llevar este asunto a los tribunales, no judicializar el problema. Pero en el Foro Nacional tenemos una opinión diferente. Esta es una diferencia que tenemos con un sector de los compañeros que están participando en este debate con John Ackerman. Ellos dicen que no hay que judicializar el asunto y nosotros decimos que sí,
¿Por qué razones estamos planteando eso? No porque estemos confiando en los tribunales, sino porque la política que está siguiendo Mario Delgado es precisamente resultado de que permitieron, sí permitieron que los tribunales metieran mano en las cuestiones internas del partido. El propio Mario y Citlali son resultados de una violación interna de los estatutos y de la normatividad del partido para ser presidenta y secretaria general del mismo, del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, si ellos están violando los estatutos, no los respetan, están fuera de las normas, entonces hay que aplicarles la misma medicina. Es decir, hay que documentar ante los tribunales estas violaciones y hacerlos que rectifiquen y que no estén violentando las normas internas. Porque, entre otros artículos, el artículo 38 de los estatutos establece con toda claridad, Olga y Javier, que entre Congreso y Congreso, la autoridad máxima es el Consejo Nacional. Y resulta que en este espacio, en este periodo, el Consejo Nacional no ha participado, incluso han bloqueado su trabajo, su actividad, han llamado a que no asistan los consejeros justamente para hacer que sea el Comité Ejecutivo Nacional el que tome los acuerdos correspondientes. Y nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Judicializar el problema para nosotros significa obligar al Comité Ejecutivo Nacional a pegarse a las normas internas del partido que fueron votadas y aprobadas, discutidas en su Congreso, en el segundo Congreso Nacional, ¿no? Entonces, hay esta diferencia. Nosotros vamos a plantear en este documento, primero nuestras diferencias con el proyecto que encabeza Mario Delgado y Citlali. Fijamos nuestra posición y decimos que si no se corrigen las cosas, nosotros vamos a demandar ante los tribunales la rectificación necesaria, obligada, porque ellos están violando las normas internas del partido. Con toda claridad se dice, por ejemplo, en este artículo, en varios de sus partes, que en la vida interna del partido no pueden participar funcionarios públicos, diputados, senadores y demás en lo que podríamos llamar la estructura partidista. Y sin embargo, son justamente estos sectores los que están decidiendo la vida interna del partido. Y la base, que es la que está defendiendo las normas internas, el estatuto, está siendo marginada, no tomada en cuenta, y la manera que nosotros vemos, si no hay rectificación en este consejo, vamos a demandar judicialmente al Comité Ejecutivo Nacional para que sea obligado a apegarse a las normas internas. No quisiéramos llegar a eso, Olga, pero no nos están dejando otro recurso más que exigir judicialmente que este comité ejecutivo, que está violando sus propios estatutos, sus propias normatividad, rectifiquen para bien del partido y para bien del movimiento. Ese es nuestro planteamiento que tenemos a este momento. Bueno, pues se va a estar la discusión muy buena, y si realmente Morena quiere llegar a acuerdos de consenso y escuchando a la base, a la militancia, y reorganizarse para el último tramo del gobierno de López Obrador, el último trienio, y en prepararse para ganar las elecciones, las que ya están en puerta. Este mismo año tenemos elecciones en 6 estados por gubernaturas. Si quiere hacer eso, va a tener que
discutir con alto nivel político y con apego a la institucionalidad, a las normas de partido, para evitar caer de nuevo en ese hoyo de litigios ante los órganos electorales, ante el Tribunal Electoral, que llevó a Morena a esta situación que tiene ahorita. Nada más la diferencia es que los que quedaron en la dirección eran los que estaban impugnando todos los acuerdos que se iban tomando, construyendo con muchas dificultades poco a poco desde el Consejo Nacional para crear los órganos de dirección de partido, y echaron todo por la borda con esa cantidad impresionante. Parecían asesorados por Claudio X González cuando Citlali cada vez metía más y más, cuando Jacob Polensky, perdón, metía cada vez más y más impugnaciones y amparos ante el Tribunal Electoral. Y el haber abierto este camino fue lo que provocó que Morena cayera en el hoyo en el que se encuentra todavía. Me parece muy interesante la argumentación. Mira que cuando platicamos el jueves pasado, Jesús, nosotros también nos quedamos con mucha inquietud de ver qué es lo que estaba sucediendo en Morena, y tomamos con una muy agradable sorpresa el posicionamiento que hizo Xochitl Zagal, la encargada, la titular de la Secretaría de Organización en el Comité Ejecutivo Nacional. Fue muy agradable escuchar esta voz joven, fresca, pero con una argumentación impecable desde el punto de vista jurídico y político de por qué no podía aceptarse la propuesta o la manera en que estaba haciendo las propuestas la dirección del partido, empezando por la presidencia que encabeza Delgado. Y ella menciona con una claridad tremenda, ¿verdad?, que precisamente el haber trastocado la institucionalidad del partido es lo que llevó a esa crisis en que entró el partido, y menciona el problema del padrón. Dice, de acuerdo con los estatutos, y cita toda la normatividad correspondiente, de acuerdo con los estatutos del partido, le corresponde a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena organizar el padrón, llevar a cabo toda la afiliación y reafiliación de militantes. Entonces muestra de manera contundente su rechazo a que se haya nombrado desde el Comité Ejecutivo Nacional y no como un acuerdo de Consejo Nacional a otra persona como encargada de la afiliación, y es ni más ni menos que a un senador, al senador Alejandro Peña. Y aquí, qué bueno que lo mencionaste, Jesús, porque en esta convocatoria que comentábamos la semana pasada para salir a crear la famosa Alianza Popular de Morena, pues la firman fundamentalmente funcionarios y legisladores de gobierno, gobernadores, legisladores, es decir, todos aquellos que de acuerdo con los propios estatutos de Morena no deben intervenir en la vida interna de Morena. Incluso no está permitido que alguien que es funcionario de Morena detente, por ejemplo, un cargo de consejero. Es uno de los requisitos. Primero, no puedes tener los dos sombreros, ¿verdad? Traer los dos chalecos puestos. Entonces, nos llamó la atención eso. La semana pasada decíamos, esta iniciativa debió haber surgido desde el seno del Consejo Nacional. Y es lo mismo que dice Xochitl Zagal, que nació mal la iniciativa propuesta, dada a conocer por Mario Delgado, y que ella considera, ¿verdad?, y me parece que hizo una muy acertada propuesta en este video que da a conocer públicamente, leyendo el posicionamiento, su posicionamiento ante el Comité Ejecutivo Nacional, que ella considera que de acuerdo con el reglamento existe ya el órgano encargado de la credencialización del partido, y que es el Sistema de Registro Nacional de Militantes de Morena,
que se llama Sirena. Y dice que como encargada de organización ha estado trabajando en ello. Y recuerda algo que es muy importante para entender por qué intervino el tribunal. Dice, el padrón electoral ha estado siendo impugnado y ha sido, el padrón de militantes de Morena ha estado siendo impugnado y ha sido motivo de resoluciones del tribunal electoral. Dice, cuando ante el Instituto Nacional Electoral, dice, se tiene registrado un padrón validado de 278,332 militantes. Estos son los que se reunieron cuando Morena solicita su registro y es el documento, el padrón base con el que nace Morena. Dice, pero, dice, en los archivos del partido se tienen registros de hasta 3 millones de afiliados. Y es que todo el mundo se agarró a diestra y siniestra afiliando gente, ¿verdad? Dice, y ahora esto se nos creó todo un problema, ¿verdad?, para la hora de elegir a nuestros representantes, a nuestros consejeros, a nuestros dirigentes. Dice, y es necesario, pues, de poner orden, depurar, hacer un padrón validado de militantes. Pero para eso ya existe el órgano que es Sirena y existe la comisión de organización que es la encargada de esta tarea. Y creo que este va a ser uno de los puntos donde se va a tener que mostrar muy firme la defensa de la institucionalidad del partido. ¿De dónde sale nombrar a un senador, ¿verdad?, para que se haga cargo de tan tremenda y tan vital, tan estratégica tarea para el partido, que es elaborar su padrón validado y que esté así documentado y validado ante los órganos electorales, ante el INE, que es la instancia, y aceptado, que no vaya a ser impugnado ante el tribunal. Esto es muy importante porque si se afilia masivamente a seguidores de uno o de otro de los aspirantes a la candidatura presidencial, desde ahí se empiezan a torcer los objetivos del partido. Creo que para nadie está ciego, para todo el mundo está claro que eso es lo que hay de fondo. Está entre los intereses grupusculares, que pues muy legítimo aspirar a una candidatura, pero por las vías adecuadas. Entre eso y la defensa de la institucionalidad del partido. Si no se respeta la institucionalidad, va a suceder lo que tú estás mencionando, Jesús, pues que no van a faltar militantes, grupos de internos del partido que empiecen a impugnar. Y otra vez volvemos a la misma situación de conflicto para la formación del partido. No sé si quieres agregar más sobre esto del padrón, porque a mí sí me gustaría pasar en una siguiente etapa algo que mencionaste sobre lo que sucedió en Ecuador, lo que ha sucedido en Latinoamérica, cuando el partido, el gobierno y su líder, el presidente, se encargan de impulsar la transformación, mientras que el partido gobernante se divide, se queda estancado, se queda chiquito frente a las grandes tareas de transformación y no se convoca, no es capaz de atraerse a la sociedad. Lo que sucede ya lo sabemos y me gustaría que platicáramos sobre eso, pero sí, algo más que nos quieres agregar sobre el consejo. Sí, sobre esta cuestión del padrón me parece una cuestión muy importante, Olga. Pero yo creo que todo el mundo hemos hecho esfuerzos desde la fundación del partido por afiliar al mayor número de personas que compartían un proyecto político. Y este esfuerzo se trasladó básicamente con una indicación muy precisa de la dirección del partido, y se hicieron responsables de la afiliación en una primera instancia a los que estábamos como representantes del partido en cada sección electoral. Aquí en el caso mío, que yo pongo como ejemplo, nosotros nos dedicamos por semanas a hacer un trabajo diario de afiliación. Y había el formato
teníamos el formato, se llenaba el formato con los datos que se requerían allí y cada fin de semana teníamos una reunión con el que se hacía pasar como el dirigente del partido en esta demarcación, que era Ramón Jiménez, y le entregábamos a él las afiliaciones que habíamos logrado en la semana. Se supone que estas afiliaciones las hacía llegar a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Pero parece ser que no se hizo esto, al grado de que en un segundo momento se volvió otra vez a pedir una reafiliación prácticamente de los mismos miembros. Y trabajamos, entregamos esas afiliaciones y finalmente no se sabe dónde quedaron. Ahora, es verdad que existe una duda de cuántos son los militantes reales que existen actualmente en Morena. Pero la cosa no la vamos a resolver como la están planteando los miembros, los actuales dirigentes del partido. Porque por principio de cuentas, no hay claridad respecto de cómo se va a hacer esa afiliación. Unos están hablando de que va a hacerse una plataforma, una AP, como le llaman, en el teléfono de cada quien, para que allí vayan registrándose las afiliaciones nuevas. Otros hablan de que va a haber un formato especial para la afiliación. Y otros de plano no saben cómo va a ser esa afiliación. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, Carlos Figueroa ayer señalaba que la razón por la cual el Comité Ejecutivo Nacional decidió nombrar a un responsable de la afiliación y credencialización de los nuevos militantes, a este señor Alejandro Peña, que no sé, yo no lo conozco, no sé qué madre lo parió, ¿no? ¿Cuáles son sus méritos, su trabajo político? No lo conozco. Porque dice él que la tarea es de tal complejidad, de tal naturaleza, que la responsable, o sea, la secretaria de organización, refiriéndose a Xóchitl Zagal, no iba a poder con el paquete. Eso lo dijo anoche en este debate. Y yo digo que esta es una manera de ver las cosas. Misógina, además. Sí, no solo eso, sino justamente menospreciando el papel que deben desempeñar los que fueron electos de acuerdo con un perfil determinado en determinadas funciones. Y que además forman parte de la norma interna del partido para que respondan al partido de las tareas que se les están encomendando. Porque de otra manera va a pasar lo que pasó con Gabriel García, ¿no? Que él supuestamente concentraba toda la información, todos los datos sobre este problema de la afiliación, de la organización del partido, y lo deja todo completamente desmantelado. No hay datos, no hay documentos, no hay sustento de carácter partidista, ¿no? Todo es una lista, por lo que se informa, la que existe, pero no tiene sustento esa lista en base a los formatos que se entregaron, a los datos personales. Y esto lo están repitiendo de manera arbitraria. Entonces, yo creo que lo que hace falta es, primero, que el Comité Ejecutivo Nacional respete los procedimientos estatutarios y las responsabilidades de cada miembro para que nosotros sepamos a quién exigirle cuentas. Porque si no es a la secretaria de organización,
y es a este señor que nombraron desde arriba, pues al rato lo quitan de allí por ineficiente o por corrupto, ¿verdad? Y otra vez vuelve a quedar en el limbo todo este trabajo y todo este esfuerzo que están haciendo los militantes para reafiliar a otros compañeros, a otros miembros, ¿no? Y un pequeño Entonces, paréntesis, si me permites ahí, sí, a propósito de que no sabes qué madre parió al senador Alejandro Peña. Yo no conozco tampoco a la madre del senador, pero sé que debe haber sido una zacatecana o que lo parieron en Zacatecas. Porque lo que sí sabemos es que es un personaje político menor, no había trascendido en grandes tareas, ni propuestas, ni nada, pero es del círculo más cercano a Ricardo Monreal Ávila. fíjate. Entonces, bueno, pues por ahí va diciendo de qué lado más la marihuana, ¿verdad? Ricardo Monreal Ávila, que ya pretendió crear otro partido que no consiguió el registro y que está jugando con todas las canicas a la vez, poniendo todas las canicas en juego para ver por dónde se abre brecha para sacar adelante su aspiración a candidato a presidente de la República. Y bueno, el padrón elector, el padrón de militancia de Morena, pues es muy importante, ¿no? Claro. Esa madre lo parió zacatecano y la vida lo hizo del círculo más cercano a Ricardo Monreal. Fíjate nada más. Bueno, pero allá hay otro hecho, mira. Hace alguna semana y media más o menos, o 2 semanas, en una videocharla con ustedes, yo les informaba de que habíamos tenido una reunión con el senador César Cravioto aquí en la demarcación Gustavo Amadero. Sí. Y que yo daba por hecho de que lo había nombrado Martí Batres como su brazo derecho en el trabajo de organización y de recuperación del partido aquí en la demarcación de la Gustavo Amadero. Bueno, eso fue hace unos 20 días aproximadamente, ¿no? Pero días después se nos impone como dirigente a un tal Tomás Pliego Calvo, el hijo de Paquita Calvo, no sé si tú la ubicas. ¿Cómo no? Aquella que guerrillera, ¿no? ¿Sí? Es guerrillera. Por la que votó Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Sí, y por la cual, y acción por la cual yo fui al bote cerca de 3 meses porque me acusaban de las acciones que precisamente hizo Paquita Calvo. Entonces yo estuve en las mazmorras de aquí de la calle de 20 de noviembre, acusado precisamente por el delito de secuestro del director de aeropuertos y servicios auxiliares, el tal Shirfiel Almada, ¿no? Pero al margen de eso, yo conozco a Tomás Pliego Calvo. Es él, perdóname, ¿es él el que estamos viendo, Jesús? Ese es, claro. Ese es, ¿verdad? Ok. Sí. Este cuate ha sido nombrado en varias tareas, en varias funciones, aquí en la Ciudad de México, en otros estados, y últimamente estuvo nombrado durante el proceso de elección de la elección donde Andrés Manuel salió como presidente de la República, en Guanajuato. Y en Guanajuato, nosotros tenemos un grupo de compañeros que forman parte del Foro Nacional de Militantes de Morena. Antes éramos de Rumbo Proletario. Yo estuve junto con Armando Martínez Verdugo trabajando muy cerca con estos compañeros. Fuimos a varias reuniones allí y conocimos el comportamiento de Tomás Calvo respecto de las tareas organizativas del partido, y él se alió con lo peorcito del PRI y del PAN en Guanajuato. Y los compañeros que se la partieron, como se dice comúnmente, para garantizar el triunfo de Andrés Manuel en el estado de Guanajuato, fueron completamente marginados, ¿no? Y de allí se lo trajeron para la Ciudad de México.
y Claudia Sheinbaum lo nombra como secretario adjunto de seguridad, algo así, ¿no? Y ahora lo nombran dirigente del partido en la Ciudad de México, al margen completamente de los estatutos, al margen de la opinión de la base. ¿Y qué es lo que está haciendo este cuate, no? Inmediatamente se rodeó de la gente cercana a él, los está organizando, los está capacitando para el trabajo de afiliación y de credencialización, sin tomar en cuenta a la gente que está exigiendo otras formas de trabajo, otras formas de relación política, porque sabemos cómo y por qué ocurrió la derrota aquí en 9 demarcaciones en la Ciudad de México, ¿verdad? Y ocurrió eso porque los que nombraron como dirigentes y los que eran jefes delegacionales o alcaldes de esas demarcaciones, pues simplemente no respondieron a las necesidades de la gente. Y en consecuencia, la gente, los militantes, estamos preocupados porque no hay autocrítica y porque se está volviendo recurrentemente a las mismas prácticas de nombrar desde las cúpulas a personas ajenas al conocimiento y al trabajo de la militancia en cada demarcación. Entonces, yo ya hice un pronunciamiento sobre estas cuestiones y obviamente pues hay gentes que no comparten mi opinión, dicen que soy un amargado porque estoy criticando siempre estas cosas, pero yo les digo, tengo los pelos de la burro en la mano, lo conozco. Oye, Jesús, la diferencia es que tú lo dices, la diferencia es que tú lo dices, lo analizas, lo denuncias, haces propuesta, pero reflejas el sentir de una gran cantidad de militantes de Morena. Nosotros te podemos decir que palabra por palabra, tus opiniones son avaladas por muchos morenistas que conocemos acá en Ensenada, en Baja California, y que además tienes tus seguidores, te escuchan, te siguen y nos comentan lo que tú has dicho los jueves. Entonces, eres voz de muchos militantes, quiero que lo sepas. Sí, bueno, pues así está la cosa y yo creo que este problema en la forma en que lo está planteando Mario y lamentablemente Citlali Hernández, en quien nosotros confiamos que iba a ser la diferencia con Mario Delgado, ¿no? Pues la verdad es que no sé cómo decirlo, pero pues no hay ninguna diferencia entre Mario Delgado y ella, y está justificando la política que está desarrollando el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, pero las cosas allí las dejo respecto de este problema complejo, difícil de la afiliación y credencialización. Sí quiero señalar que hasta ahora lo que está proponiendo Mario Delgado y el Comité Ejecutivo Nacional y otros no va a resolver el problema porque lo quieran o no reconocer, la forma en que está planteándose este asunto es abrir la puerta de manera indiscriminada a todo mundo y todo mundo puede entrar con los mismos derechos que los que hemos construido una fuerza con una idea diferente, con un proyecto distinto y que estamos exigiendo que este partido no sea un partido que necesariamente sea el partido del gobierno. Él como partido debe plantear su propio proyecto, porque ¿qué va a pasar cuando Andrés Manuel López Obrador termine su gestión? El partido se va a quedar sin tener un proyecto como partido que tenga la posibilidad de proponerle a la gente, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a los trabajadores, a los indígenas. ¿Cuál va a ser el proyecto de partido? No lo tiene, no lo tiene. Y esto
no se va a lograr con esta forma que está procediendo el Comité Ejecutivo Nacional, sino recogiendo desde abajo la opinión, la crítica, las propuestas de la gente, justamente para ir armando todo un proyecto independiente que le dé fuerza al partido Morena y que como tal se convierta en el baluarte principal de empuje de las propuestas que está haciendo el gobierno, de la profundización del proyecto y demás. De otra manera, pues el partido lo único que hace es montarse en lo que está haciendo el presidente de la República sin ir más allá. No tiene ninguna liga con los movimientos sociales. No les está proponiendo nada. Es una sociedad callada y es un partido callado que no está proponiendo nada absolutamente. Y eso es como lo estás planteando, y permíteme hacer este comentario desde el éter. Fíjate que fue como si estuviéramos viendo una misma función en dos tandas. La primera es el proceso de afiliación al partido Morena, en donde pues viene con la fuerza de Andrés Manuel López Obrador en su creación, y ahí está realmente la gente que está comprometida directamente con este movimiento, ¿sí? Y en cuanto empieza a ganar elecciones Morena, empiezan las ambiciones. Por un lado, de algunos embosados, pero por otro lado también los oportunistas ven que es el partido que va a quedar finalmente como resultado de la debacle del régimen neoliberal, que ya no soportaba más tiempo porque los mexicanos estábamos hartos de sus actos vandálicos. Y cuando ven que Morena triunfa en el proceso electoral del 2018, se cierra esa afiliación porque en aquel momento pesó de una manera muy relevante la opinión de los socios fundadores, los auténticos morenistas, que veían, como aquí lo describió de una manera muy ejemplar, muy fidedigna, ilustrativa, el consejero estatal de Morena en Baja California, Armando Duarte Moller, también colaborador de Cuatro Vientos y que también te sigue a través de tus transmisiones los días jueves, que es precisamente que el partido se estaba siendo colonizado por personas que no tenían absolutamente nada que ver con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y con los estatutos y los principios de Morena, del partido Morena. Una vez que se consolida el gobierno y empieza a funcionar, vienen entonces la segunda tanda, esta que está encabezando Mario Moreno Mario Delgado, y que viene precisamente acompañado de todos estos actores de los que han estado ustedes hablando y que de alguna forma pues representan ese grupo pirata que se adueña poco a poco del partido y ahora quieren el poder absoluto con miras a la elección del 2024. Y aquí, mi estimado Jesús, pareciera ser que será necesario refundar el partido con métodos todavía mucho más drásticos para el proceso de afiliación, pero como tú bien lo has estado señalando, esto a ellos es lo menos que les interesa porque quieren abrir de par en par ya ahora sí las puertas para que entre una segunda tanda de oportunistas y de gente que tiene como fin, sin finalmente respaldar los proyectos políticos de las altas cúpulas del partido Morena. Y aquí entonces cabe la pregunta, mi estimado Jesús, ¿de dónde están estos organismos que son los formadores de la ideología y de la capacitación ideológica de Morena entre las personas que están interesadas en afiliarse? Porque los hemos visto desafortunadamente en algunos casos que se han sumado a la propuesta de Mario Delgado y que ya no importa tanto el hecho de capacitar ideológicamente, filosóficamente, socialmente a los nuevos socios de Morena,
que deberían de tener cuando menos un curso de capacitación intensiva, por ponerlo así, de cuando menos un mes, y hacer trabajo de base, mi estimado Jesús, para que entonces cuando menos se tenga la certeza de que es gente que cuando menos recibió un curso y cuando menos hizo algo dentro del partido, y no lo que estamos viendo en este momento, que pues cualquier hijo de vecina, como tú dices, como cualquier personaje con madre aparentemente no conocida, como también lo señalabas hace rato, pues se afilie y entonces sean ellos los que vayan determinando el futuro inmediato del partido Morena. Entonces, yo no sé si en la propuesta que se vaya a hacer el día 2 de octubre, mi estimado Jesús, se toque esta hebra muy sensible de la reestructuración de veras de Morena en materia de afiliación. ¿Hay alguna propuesta específica por parte de este foro, mi estimado Jesús? Sí, miren, es preocupante lo que estamos observando a la fecha, ¿no? Porque mucha gente, incluida la dirección del partido, me parece, dio por hecho de que el triunfo de Andrés Manuel significaba el descanso de la dirección del partido. Es decir, ya ganamos la presidencia de la República y ahora la responsabilidad de lo que hay que hacer queda en manos del Ejecutivo Federal. Y el partido se desmovilizó, la dirección dejó de ejercer su liderazgo, se abandonó y se metió a la grilla en lugar de meterse a la política. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los movimientos sociales también entraron en un proceso de quietud, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Dijeron, ya ganamos, ya tenemos la presidencia de la República, tenemos la mayoría de los gobernadores, los congresos locales, presidentes municipales y demás, ¿no? Y eso retrajo la participación del movimiento de masas, del movimiento popular, de las demandas de los trabajadores. Y entonces ahora nos encontramos ante una situación de la que yo empezaba a señalar de lo que pasó en Ecuador hace años, ¿no? Es decir, el pueblo logró que ganara Rafael Correa. Este hizo un gobierno, yo diría, positivo a favor de la gente, pero el pueblo, las organizaciones de base del partido se ensimismaron, se quedaron al margen de la política del gobierno, dieron por hecho de que las cosas ya estaban resueltas, perdieron el contacto y la relación entre el gobierno y la sociedad y los movimientos sociales, y el resultado final fue justamente lo que pasó, que Rafael Correa salió prácticamente defenestrado de su país, ¿no? Entonces, creo yo que la complejidad que estamos viviendo es de tal manera en el país nuestro, que el partido no ha entendido que el tener el gobierno no es tener necesariamente el poder, y que el poder puede ser ejercido a través del gobierno, pero si no hay un centro que catapulte, que empuje, que organice, que eduque, que cultive la conciencia revolucionaria, democrática, participativa de la gente, puede ocurrir un desastre político en 2024. Entonces, este es un problema serio. Es un problema serio que, entre líneas, el presidente de la República lo está diseñando
pero el partido no lo entiende, la dirección política no lo entiende sectores importantes de las fuerzas democráticas del país. Porque para mí tiene un gran significado, Olga y Javier, la recurrencia señalización que hace el presidente del artículo 39 constitucional, en el cual se establece que el poder dimana del pueblo y que es el pueblo el que tiene el derecho en todo momento de cambiar a sus gobernantes. Y cuando el presidente habla también de manera constante que es el pueblo el que quita y el que pone, que sin el pueblo nada y con el pueblo todo, este mensaje no se ha entendido por la dirección del partido. Si el presidente quiere decir que es el momento de la participación de la gente, de la necesidad de incorporar a los sectores en lucha, de cambiar los modos de hacer política desde las cúpulas, entonces, ¿por qué el partido recurre justamente a todos estos métodos en los que se desconoce la participación de la sociedad y de los sectores avanzados de la misma y siguen imponiendo desde arriba decisiones políticas y personajes que obviamente no comparten las políticas del Partido Movimiento o del Ejecutivo Federal? Son antidemocráticas, Jesús, totalmente contrario a los postulados del presidente de la República y de los principios del propio Morena. Claro, pero además, Javier, si tú vas a un estado de la República donde el gobernador es de Morena, o vas a un distrito, o vas a la Cámara de Diputados, o hablas con algún funcionario público de Morena, y tratas de entender sus comportamientos políticos hacia la gente, tú no vas a encontrar ninguna diferencia en el trato, en la forma de comportarse con los viejos vicios de los priistas y de los panistas. Así es. Es exactamente lo mismo. Igual. No hay cambio, no han entendido estos funcionarios públicos, incluidos diputados y senadores, no han entendido lo que significa el proyecto de la Cuarta Transformación. Y por lo tanto, el único que está obligado a desarrollar, a desplegar una idea clara respecto de lo que esto significa es el partido. Y el partido está ensimismado, está dormido, está ausente de la política. Y más aún va a estar al margen de las decisiones principales cuando nos están imponiendo formas en las cuales, en lugar de estar incorporando a la sociedad, a los movimientos sociales, a los luchadores sociales que están empujando el proyecto, están poniendo desde arriba a personajes, a personeros del viejo régimen que lo que quieren es mantener el status quo, que quieren mantener las viejas políticas, las viejas mañas del sistema. Entonces, ese es el problema. Y nosotros lo que queremos es que se empiece por el partido, porque el partido debe ser la expresión de lo que queremos que cambie en la sociedad. Francisco y Madero, mi estimado Jesús, Francisco y Madero, no se aprendió ese ejemplo. Y lo que queremos es que el partido no sea un partido de burócratas empedernidos, apegados al poder y al dinero, y le cierren la puerta a los sectores que vienen con otras ideas, con otra forma de participar y que están viendo las necesidades de que sus planteamientos se vayan abriendo paso justamente para ir haciendo posible el cambio
que queremos lograr en la sociedad. Pero eso no se entiende. Y por eso estamos tan preocupados muchos de los militantes de Morena, porque si sale adelante lo que está planteando Mario, yo auguro un desmadre interno en el partido. Y vamos a terminar como el PRD, si bien nos va. Entonces, yo no quiero eso. Me he pasado la vida tratando de encontrar en un partido formas diferentes que hagan posible la participación de la gente, en la que estén representadas las demandas, las necesidades, la cultura, las opciones de toda la sociedad, ¿no? Y resulta que la Esperanza de México, que supuestamente era Morena, pues se está desconfigurando, ¿no? Se está cambiando un rostro para mal. No se está viendo como la opción real del cambio, porque, repito, no expresa nada. Es un partido muerto en vida. Bueno, Jesús, creo que es importante mencionar lo siguiente. Todas las encuestas, el resultado de estas elecciones 2021, el electorado vuelve a entregarle a Morena la confianza, el triunfo de Morena, más allá de los chipotes, los coscorrones que se llevó en la Ciudad de México, el triunfo de Morena es avasallador. Y estas elecciones es muy probable que se repita y Morena vuelva a gane las gubernaturas en disputa. Y todas las encuestas todavía señalan a Morena como el partido de las preferencias del electorado. Esto te habla de un electorado que quiere, que empuja, que desea un cambio a fondo, un electorado que lo que tiene muy claro no le convence Morena, puede tener posiciones críticas hacia algunas políticas o actitudes, acciones del presidente de la República, pero lo que tiene muy claro es que no quiere volver al pasado de PRI, de PAN y del prianismo, y tan no quiere volver que aún todos juntos los agarró a todos juntos y les propinó una derrota al electorado en estas elecciones pasadas que salieron con su bloque opositor Va por México. Desesperados, los opositores están buscando mil maneras de ver cómo enfrentan el futuro inmediato. Ya surgió estas propuestas, fíjate, de una persona que llega al Senado por Morena, Germán Martínez, de Gustavo Madero, que es un verdadero odiante de López Obrador y odiante de la Cuarta Transformación, de esta senadora León, que después de no ver las posibilidades de quedar como presidenta municipal de Mexicali, después de haber aceptado, ella quiso ser candidata a gobernadora y aceptó que en esas extrañas encuestas de Morena ganara Marina del Pilar Ávila. Bueno, aceptó porque creía que iba a haber una operación cicatriz y que le iba a tocar la presidencia municipal de Mexicali. Bueno, no la acepta y no la gana de nuevo, y entonces se va con Jorge Janrón. Y entonces estamos viendo ahí a una Alejandra León, a un Germán Martínez, ya vimos el caso de Lili Telles, que está por demás hablar de él, y estamos viendo a un Ricardo Monreal en una posición estratégica clave, creciendo y tratando de hacer amarres dentro de Morena, por fuera, por donde sea, para sacar adelante su candidatura. Todo esto lo menciono por lo siguiente, Jesús. Sin duda hay un electorado que todavía le está apostando a Morena. Un electorado que Morena no se ha ganado por sí mismo, no se lo merece. Es un electorado que está con López Obrador y con los proyectos siguiendo a la política y las acciones de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice, por aquí, por ahí nos queremos ir, a pesar de todas las campañas de linchamiento que se lleva Andrés Manuel,
y a pesar de todos los esfuerzos que hacen un día sí y otro también por estarle poniendo zancadillas, López Obrador todavía crece, pero todo tiene un límite. Ahí se vio en el caso de la Ciudad de México, donde ya la izquierda electoral tiene más tiempo gobernando, y ahí ya no les perdonaban el que se echaran a dormir sobre sus laureles, el que se hicieran garras entre sí mismos, en que dejaron de ser una opción, y sale una clase media, ¿verdad?, más ambigua en sus definiciones, o más oscilatoria, y se va a ver cosas tan aberrantes como ver a Margarita Zavala, ¿verdad?, ganando Coyoacán, o a Cuadri ganándole la Diputación Federal a Pablo. Pablo Gómez, en fin. Lo que quiero decir es que eso que sucedió en la Ciudad de México es una primera llamada de atención. Claro. A nivel nacional todavía va una corriente favorable fuerte. Creo que en la Ciudad de México también hay simpatías fuertes todavía, pero es una llamada de atención, es un ejemplo de lo que puede suceder. El problema aquí, por eso tiene tanta importancia para todos los ciudadanos y ciudadanas lo que está pasando en Morena, es que nos llevan a todos entre las patas, se llevan al país entre las patas con esta forma de querer hacer política, de seguir haciendo política y de colonizar Morena, y inmovilizándola, impidiendo que sea eso que su eslogan dice, la esperanza de México. Y es muy grave, porque ya ha pasado en otras naciones. Los platos rotos los termina pagando la sociedad misma, que cansada de este tipo de procesos en los que no se actúa, terminan votando por quien tienen enfrente, y resulta que quien tienen enfrente suele ser la derecha o los traidores que salen de esos mismos movimientos. Mencionaste tú el caso de Ecuador, y de ahí salió Lenín Moreno, que había estado participando en el mismo proyecto de Rafael Correa, y sale con a la hora de que gana, sale con políticas totalmente contrarias a las políticas populares, democráticas y avanzadas que había aplicado desde la presidencia Rafael Correa. El domingo pasado vimos con mucha atención la entrevista que le hicieron a Ricardo Patiño en el Chamuco, en el programa del Chamuco, Los Moneros, y este programa de Canal 11. Y nos llamó, y sale también por YouTube, lo pueden ver ustedes en internet. Sí, lo vi. Bueno, nos llamó muchísimo la atención porque Ricardo Patiño, que fue ministro de Relaciones Exteriores, uno de los operadores para salvar de la cárcel a Assange de momento y darle asilo, que después lo traicionaría Lenín Moreno y lo entregaría, ¿verdad?, a quienes lo están persiguiendo, a Assange, a Julian Assange. Bueno, fue Patiño ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía y Finanzas, ministro de la Defensa Nacional, es decir, un altísimo funcionario del gobierno de Rafael Correa. Y cuando comenta lo que sucedió, te estás viendo frente a un espejo, porque él habla de los grandes logros del gobierno de Rafael Correa, las políticas públicas que se aplicaron, las políticas sociales, los avances tan grandes de cómo gobernaron fundamentalmente para las clases populares, sacan de la pobreza a gran cantidad de ecuatorianos, logran combatir la corrupción. Dice, me llevaría días y días a hablar de los logros de este gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, perdimos. Dice, perdimos el gobierno. ¿Y qué nos falló? Cometimos errores gravísimos. Pensamos que con la pura acción del gobierno bastaba, y descuidamos nuestra relación con la base social de este proyecto, con el pueblo, con las organizaciones. Lo descuidamos a tal punto que cuando nos dimos cuenta ya estábamos derrotados.
¿verdad? Y aquí viene lo importante. Dice, todo empieza por campañas de linchamiento de la derecha. Campañas, acciones, declaraciones que de momento te dan risa. Así nos sucede en México cuando sale Frena y sus casitas voladoras, sus casitas de campaña. Dice, pero así empiezan y es sistemático el golpeteo contra el gobierno. No le das importancia, sigues actuando, sigues gobernando porque piensas que lo importante es la obra de gobierno que se está realizando. Dice, y la realidad es que llega un momento en que la correlación de fuerzas cambia en la sociedad, pueden retornar, ganan y vienen peor que como estaban cuando los sacamos del poder. Dice, y pasamos de ser objeto de campañas sucias, de guerras sucias, de linchamiento mediático a través de todos los principales medios de comunicación, a ser perseguidos, a ser presos, a ser acusados de delitos de lo más absurdo que te puedas imaginar, pero entonces tienen que salir, como sucedió con el propio Ricardo Patiño, tiene que salir al exilio, a buscar la protección en otro gobierno. En este caso él se viene a México. Rafael Correa también tiene que salir de su país. En otros países que ha sucedido algo similar y no alcanzan a salir o no quieren salir, ¿verdad? Como Lula da Silva, los meten en la cárcel. Y Lula da Silva estuvo años en la cárcel nada más para impedirle que se volviera a postular porque todavía tenía un gran apoyo en el electorado. Y ya después de que pasan las elecciones, dicen, ¿sabe qué? Tenía razón. No hay un solo elemento que demuestre que Lula da Silva cometió un acto de corrupción y que de manera corrupta se quedó con un departamento que le regalaron de Odebrecht. Entonces, les fabrican delitos. Y esto puede suceder con Andrés Manuel López Obrador si Morena no responde. Y si no se logra vincular a la sociedad, a las organizaciones, a los movimientos, a los sectores populares con este gobierno que es su gobierno. Una semana antes, el doctor Armando Bartra había dicho lo mismo con otras palabras, igual que el Fisgón, justo cuando el avance contundente de este pueblo que se quiere sacudir el autoritario prianismo, el neoliberalismo, con todo lo que significó de estos partidos, y logra la odisea de llevar con una votación contundente a López Obrador a la presidencia de la República, se repliega, se echa, se deja de movilizar la sociedad y Morena cae en el cuadro de empantanamiento, de inmovilidad en el que también has descrito con mucha precisión. Por eso es tan trascendente, Jesús, el Consejo Nacional que se va a celebrar este próximo domingo. Creo que para muchos ya está claro, quizá la mayoría del pueblo no conoce estos procesos, pero para muchos ya está clara la experiencia que ha sucedido en los países latinoamericanos donde han llegado al gobierno fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda, y los morenistas y los cuadros políticos como tú tienen una claridad tremenda sobre los peligros, ¿verdad? Los riesgos constantes en que nos encontramos y en lo que significa para el país. Dice el presidente López Obrador que está construyendo los cimientos de la Cuarta Transformación y que está convencidísimo de que será imposible de darle marcha atrás. No hay imposible. Si llega una nueva fuerza electoral, política, al gobierno, con la mano en la cintura desmantelan los programas sociales, con la mano en la cintura vuelven a imponer las políticas neoliberales porque habrán llegado al poder con el voto del desencanto de electores que ya no se movilizan, que ya no actúan, y entonces pueden actuar a sus anchas los neoliberales, los enemigos de la nación y de su pueblo, y pueden hacer lo que les dé la gana. Esta es una realidad que se ha mostrado así
en otras naciones por historia muy reciente, está sucediendo hoy, sucede cada día. Entonces, pues creo, Jesús, que, bueno, tenemos que terminar el programa porque todo tiene un límite, el programa de hoy, pero que sí es importante que nos des tu opinión sobre este último punto que estamos exponiendo y que hagas un llamado a los morenistas en este sentido para que el Consejo Nacional logre sacar un fruto bueno y no un fruto podrido en este consejo. Me quiero referir por último a este tema que has tocado del triunfo de Morena en junio del año pasado, del año actual, ¿no? Del 2018. Ajá. No, del 2021. Al Este 2021. proceso último electoral. Las gubernaturas que ganó. Sí. Yo me pregunto, ¿realmente ganó Morena o ganó el presidente de la República? Yo sostengo que el voto mayoritario que se dio en este proceso electoral último se debió no al trabajo y al prestigio de Morena, sino al trabajo y al prestigio del presidente. Y que por lo tanto, terminado el ejercicio de López Obrador en su calidad de Ejecutivo Federal, ¿cuál va a ser la propuesta que el partido va a hacerle a la sociedad inmediatamente que termine el periodo de Andrés Manuel y viene la otra candidatura, cualquiera que esta sea? No tiene propuesta Morena. Lo que está votando el pueblo, lo que está votando la gente, es la política impulsada que está en el proyecto de nación elaborado por Andrés Manuel. Es decir, en su calidad de líder primero del partido, de un luchador social de muchos años, con una propuesta clara que él vino desarrollando durante este periodo. En un contacto permanente con la gente y con el pueblo. Y los resultados a la fecha son justamente la expresión de ese esfuerzo político, organizativo y en contacto directo con el pueblo, lo que hizo posible el triunfo de Andrés Manuel. Pero ahora, ¿cuál va a ser la propuesta de Morena a la sociedad, al pueblo, una vez que termina el ejercicio de Andrés Manuel? Se supone que Morena es un partido independiente del gobierno, o debiera ser un partido independiente del gobierno, y por lo tanto debe tener su propia manera de impulsar los proyectos sociales. Es decir, ir al pueblo, ir con los trabajadores, recoger sus demandas, impulsarlas, organizarlas, para mantener una base social permanente de lucha y que se convierta en el sostén de un proyecto que puede ser perfectamente válido en la sucesión que haya después del 2024. Pero eso no existe. Y por lo tanto, me parece que la única manera de que esto cambie es tomando en cuenta, mirando hacia la gente, mirando hacia el pueblo, no mirando a los burócratas, porque los burócratas que están en el poder, gobernadores, diputados y demás, funcionarios públicos, no tienen una propuesta, no entendieron el proyecto. Incluso yo me hago la siguiente pregunta. ¿Nosotros ganamos realmente con la gente que estamos promoviendo? ¿No será que estamos metiendo los caballos de Troya nosotros mismos? Exacto. Para que desde dentro nos revienten el proyecto de la Cuarta Transformación.
Ujú. ¿Por qué no? ¿Por qué no recurrimos a la gente para que la gente sea la que proponga los Ujú. perfiles de aquellos funcionarios que sí están ligados a los problemas de la sociedad, a los problemas del pueblo, de los trabajadores? Ujú. Y lo que está viéndose es completamente distinto a lo que debiera ser. Y yo por eso termino mi opinión, cierro mi opinión diciendo que hasta ahora no se ha entendido la frase, las ideas que se contienen en el artículo 39 constitucional, en eso de que el pueblo pone y el pueblo quita, o de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Sí. Esto, Así es, Jesús. para mí, resume lo que hay que hacer, y no lo estamos haciendo porque las formas que está utilizando actualmente el Comité Ejecutivo Nacional van en contra de esto que acabo de señalar y que es un planteamiento permanente que hace el presidente de la República. Así es. Y bueno, aquí en Baja California lo entendemos con toda claridad lo que acabas de decir. No estaremos trabajando para llevar al gobierno a quienes nos van a destruir la 4T desde adentro. Pues tan es así que yo estoy plenamente convencida de que en Baja California la 4T no ha llegado. Y es la tercera elección que de manera contundente el electorado le da carro completo a Morena. Sin embargo, no solamente no ha llegado, sino que han retrocedido a prácticas peores que las que veíamos en panistas y priistas. El caso concreto, te comentábamos la vez pasada, es el alcalde de Ensenada, ¿no? Armando Ayala, que reprime a sus propios compañeros de partidos regidores porque le votan en contra, ¿verdad? ¿Por órdenes de quién? Los reprime, pues por órdenes de Bonilla, su jefe, literalmente su jefe no político, sino su patrón. Como patrón lo palomeó a él para que fuera alcalde. Y de Bonilla, bueno, lo que hemos sostenido es que la cuarta transformación para que se haga realidad en Baja California requiere forzosamente derrotar al bonillismo, erradicar el bonillismo pero desde Morena mismo, no a través del PAN, no a través del PRI, no yéndose con Jan Ron, sino desde Morena mismo derrotar el bonillismo. Y en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, donde gana la elección una mujer que estuvo vinculada y sigue acusada de corrupción, de cohecho, la panista ultraderechista Maru Campos, bueno, pues allá la votación del electorado en Chihuahua quedó prácticamente dividida a mitades porque Morena gana todo de manera contundente Ciudad Juárez, que es pues tiene mucho peso electoral en el estado, pero lo gana con un panista, de estos que de última hora se vinieron, de los que dicen los críticos de López Obrador, que se limpiaron de su pasado y se volvieron gente buena, ¿verdad? Porque se sumaron al carro de Morena. Y entonces es un panista de toda la vida quien llega a la presidencia municipal y es la posición política más fuerte que tiene Morena en Chihuahua, y ya este hombre ya está trabajando con todo su esfuerzo posible, pues por controlar Morena, porque le interesa muchísimo, por supuesto, tener el control del partido. Y Cruz Pérez Cuellar, que es el nombre de hoy alcalde de Juárez, fue senador, era senador de la República y fue impulsado con todas sus fuerzas a esa posición por Ricardo Monreal, ¿verdad? Entonces ahí está ya colocada una posición estratégica, y si lo ves de manera descarnada, pues son panistas los que siguen gobernando el estado, no más que uno de ellos ahora bajo la sombrilla morada de Morena. ¿Sí? Así es. O el caso, y bueno, de una cuenta acá, el modo fantasma, o el caso reciente del gobernador recién electo y que tomó recién protesta como gobernador del estado de Baja California Sur, nuestro vecino aquí en la península, Víctor Castro
Víctor Castro, quien es electo por Morena, triunfa, y ¿sabes a quién nombra como fiscal general del estado de Baja California Sur? A un licenciado que se llama Daniel de la Rosa Anaya. Y Daniel de la Rosa Anaya, mi estimado Jesús, fue procurador general de justicia del estado de Baja California en los gobiernos del Partido Acción Nacional. Por ahí está, fíjate cómo empiezan a hacer las cosas. José Guadalupe Osuna Millán, y nuestro también, pues, nada grato recordado Kiko Vega, Francisco Vega de la Madrid, fue procurador de estos dos gobiernos estatales, y son los dos sexenios en donde se dispara de una manera trágica, una vez más, el tema de la inseguridad, de la ultraviolencia, la narcoviolencia, la presencia casi impune de los cárteles de la droga más poderosos de México en Baja California, ¿sí? El personaje que no pudo combatir los robos, los asaltos, las defraudaciones, y que dejó en plena inseguridad al estado de Baja California, la cual no fue corregida por el gobernador que llegó a Baja California por el partido Morena, y que actualmente pues padecemos que está ya también a punto de terminar su gestión, Jaime Bonilla Valdés. Entonces así, Jesús, pues ¿cómo? Llega además de lo peor, Daniel de la Rosa es uno de los causantes pues de que el PAN perdiera las elecciones acá, pero él aparece como funcionario donde gana Morena. No puede ser. O sea, estas cosas, Jesús, estas cosas ejemplifican las enormes incongruencias que tiene el partido Morena y que deben de corregir de una manera urgente, pero sí ya, las bases morenistas ya no pueden permitir esto, porque como bien tú lo dices, Jesús, el riesgo es de que el PRD se quede chico en el desmoronamiento de sus cuadros, ¿sí? Y que se convierta en uno de los partidos que de ser una gran esperanza para el país, se convierta en flor de un solo día. Pues de ese tamaño es la tarea que tienen los morenistas enfrente, y vamos a ver qué resulta este domingo, porque la otra cosa es que Morena, con todo lo que aquí se ha dicho, es el partido no solamente más grande del país, es el partido más grande y más importante que existe ahorita en América Latina, salvo la fuerza política proporcionalmente grande también que existe en Bolivia y que hizo posible que el golpe de Estado se lo pudieran revertir de inmediato con el partido de Evo Morales. Bueno, pues salvo en otras partes los partidos y las alianzas electorales se han desmoronado, han traicionado los proyectos, y ahorita el que está en pie como esperanza de México y de América Latina es Morena. Hay que recordar el caso de la recién efectuada cumbre de los estados latinoamericanos y del Caribe, hablando de la importancia que tiene México en esta recomposición de fuerzas. Por eso decimos, lo que sucede en Morena es trascendental para México, incluso para América Latina, regionalmente, en geopolítica. Esa es la magnitud de la tarea, del desafío que tienen enfrente pues personas como tú, Jesús, que están en Morena, y que yo confío, ya aquí en Baja California, en Ensenada, ya eligieron a los que van a representar al Estado en este Consejo Nacional, y me da mucho gusto ver ahí caras conocidas de gente muy valiosa, porque es el otro aspecto. Morena tiene gente muy, muy probada en la lucha, muy capaz, con las credenciales suficientes para gobernar cualquier instancia, ¿verdad?, de la función pública,
pero hay que voltear a verlos a ellos y no a los grupos de la clase política tradicional de siempre, las que ya estamos hasta la coronilla. Entonces, pues sí, hay madera, mucha madera de donde cortar para que Morena sí se convierta en esa esperanza, pero pues está en manos de los morenistas. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa en el Consejo. Muchos apostamos a la inteligencia y a la capacidad de los que van a participar, que son consejeros. Por desgracia, no puede participar más allá de lo que han sido nombrados consejeros del partido, ¿no? Del Comité de Morena, ¿no? Pero la expectativa está centrada en esta reunión del Consejo Nacional y ya hablaremos el próximo jueves de los resultados de este consejo, ¿no? Ojalá y hablemos de algo trascendente que haya pasado en esta reunión. De acuerdo, Jesús, que tengas muy bonita semana. Nos vemos el próximo jueves y que vengas así con una sonrisota a traer buenas noticias. Espero que sí. Me alegra que ya no somos uno, no somos dos, sino un chingo. Cuéntenos bien. No somos ver, uno, no somos 100, ¿sí? no somos 1000, cuéntenos bien. Somos un chingo, cuéntenos bien. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias. Lo primero que te quiero, lo que realmente deseo en primer lugar es que les vaya muy bien el día 2. Sí. De ahí va a partir también la fuerza de la propuesta que se va a presentar al día siguiente. Sí. No, Jesús. Si les va bien el día 2, llegan con mucha fuerza. Si no les va muy bien, entonces cuidado. No, tenemos un documento bastante bueno, un pronunciamiento que se ha trabajado y bueno, pues esperamos que se conozca en el Consejo porque puede darse el caso de que ni siquiera lo pelen, ¿ves? En el Consejo. Aunque hay algunos compañeros que son consejeros y ellos se encargarán de hacerlo llegar, ¿no? Claro. Pero vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. Y cuando lo consideren ya oportuno, en el momento, pues háganlo llegar para publicarlo en Cuatro Vientos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. O en tu columna, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hasta pronto, Jesús. Gracias. Un abrazo a los dos. Gracias. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues así despedimos esta jornada de trabajo de hoy, de su periodismo en la red Cuatro Vientos. Comparta esta entrevista con Jesús Sosa Castro y ayúdenos a fortalecer el periodismo libre, crítico e independiente. Muchas gracias y que tengan muy bonito día. Hasta pronto.